Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Sí, es buen momento para poner los móviles en silencio, porque ya ha pasado que por ahí de repente suenan, pues no es lo mejor. Sobre todo no por mí, sino para que no haya distracción con nosotros mismos, ¿no? Los que estamos escuchando, siempre todas las cosas que distraen a veces nos traen como la cosa de desconcentrarnos, ¿no? Y entonces, bueno, Shabbat Shalom a todos los que están a la distancia, a los que están lejos, y a los que estamos aquí también. Vamos a tener hoy nuestra parashá semanal. ¿Quién me puede decir el nombre de nuestra parashá? Baerá. Baerá, exactamente. ¿Qué significa Baerá? ¿Alguien puede decirme qué significa Baerá? En algunos lugares te ponen y me mostré, ¿no? O se hizo visible, o me hice visible. Y ya les pongo yo aquí más adelante que vaya si se hizo visible, ¿no? Vaya la manera en la que se hizo visible. Vamos a estudiar conforme a la forma en que nosotros vamos estudiando, que es Shabbat Shalom, verso a verso y capítulo a capítulo. Y nos toca ahora el capítulo 8, ¿ok? Porque llevamos ya 2 capítulos estudiados los años anteriores. Y para tener un contexto de en dónde estamos, ¿no? Yo sé que leímos o escuchamos la parashá durante la semana, pero para saber exactamente en dónde estamos, vamos a tener una pequeña introducción de contexto, ¿ok? No estás pequeñita, ya sé, esa va a ser pequeñita, ese contexto nada más, ¿no? Para saber en dónde estamos. Vale. Debemos saber que el capítulo 7 termina, ¿cómo termina el capítulo 7? Con el primero de los 10 juicios, ¿no? Con ese primer toque que el Señor le hace a Egipto o a Misraim y que ejecuta el poder de Dios sobre el pueblo de Misraim, ¿no? Está bueno el frío, ¿eh? Deben saber los que están a la distancia que aquí el frío está bueno, ¿eh? Bueno, y el primer juicio fueron las aguas del Nilo, ¿no? Convertidas en sangre. Y con esto, la muerte de todo lo que había en el Nilo. La muerte de los peces, de todo lo que había en el Nilo, ¿no? Al menos en esa, fíjate cómo es de maravilloso la obra de Adonai, ¿no? En esa porción justa es donde, así como cuando se abrió o se abrirá más adelante, que vamos a estudiar, el mar, y caminaron por zona seca, y todo el demás mar estaba ahí, funcionando como siempre, pues de igual forma aquí, la porción que correspondía del Nilo, porque el Nilo es enorme, el Nilo no solamente es la parte de Misraim, sino el Nilo es enorme, y que solo esa parte se convirtiera en sangre y hubiera mortandad, era algo increíble, ¿no? Y todo el agua que había sido sacada del Nilo, porque debemos recordar que muchos de los pozos de los cuales ellos tenían, pues eran bifurcaciones y asentamientos de agua que provenían ¿de dónde? Pues del mismo Nilo. Entonces imagínate que tú estuvieras y dijeras, bueno, ya se llenó de sangre el Nilo, ¿sabes el hombre? Pero voy al pozo y sacas del pozo y cuidado, porque hay sangre en lugar de agua, ¿no? Entonces, todo lo que provenía del Nilo se había convertido en sangre. Todos los pozos de la región habían sido afectados, menos, fíjate lo que es increíble, los de la región ¿de dónde? De Goshen, que es en donde están asentado el pueblo de Israel. Ahí donde estaban su villa de esclavos, ¿no? Porque ya de haber sido una villa muy prolífera y próspera en el tiempo de Joseph, se convirtió en una villa de esclavos, en una villa en donde vivía lo oprobio del pueblo, ¿no? O sea, de Israel, de Egipto, perdón, porque estaban ellos ahí como esclavos. Pero fíjate, solamente la región de Goshen, que es donde habita el pueblo de Israel, no está pasando nada. De hecho, fue el asentamiento que le dio el faraón ¡Claro! A Joseph, ¿te acuerdas? Sí, claro. En un lugar bueno. No, de hecho, ¿se acuerdan lo que vimos en la parashá que decía? Ponlos en la mejor tierra, dice. O sea, ¿cómo no iba a decir eso el faraón con el agradecimiento que tenía sobre Joseph? Si no fuera por Joseph, hubiera desaparecido no solo Misraim, todos los pueblos de la región. Pues imagínate el agradecimiento que tiene el Paró de ese momento, el buen Paró, porque después los humanos son brutales. Ese buen Paró dice,
llévalos al mejor sitio. Ahora, no porque fuera la mejor tierra es por la que no está sufriendo oprobio. No. Es en realidad que no está sufriendo oprobio la tierra donde están ellos, porque Adonai los tiene resguardados y con cuidado, y separados, Sí, para apartados. eso está muy chido. Que Joseph ya los había mandado. Él Claro. ya les había dado esa tierra y luego cuando subió con el paró le dijo, dales aquella tierra. Entonces, Sí, o sea, era ya, exactamente. estaba no puesto como obra de la casualidad, Eso es. sino como la manifestación misma de Adonai para cuidar a su pueblo. Siempre hemos dicho, ¿no? Que en el tiempo en el que estuvo Joseph gobernando, no era Joseph quien gobernaba. Era la sombra de Mashiach, sí, pero era, y por ende, al ser la sombra de Mashiach, es Hashem mismo el que está reinando sobre en ese momento. Entonces, ¿no? Es muy curioso, y yo no lo dije en la parasha cuando enseñamos esta primera, este primer toque, este primer juicio, ver cómo Adonai no deja de ejercer ninguno de sus juicios. O sea, no queda nadie sin recibir juicio. No dejará sin pagar a quien ha hecho el mal sobre su pueblo. El juicio que se ejecuta sobre el Nilo no solo derriba a las deidades egipcias, sino que ejerce un juicio sobre el Paró y su pueblo. Acuérdate que cuando hablamos del Paró, no hablamos, inclusive, hay gente a la que tú le preguntas, ¿y cómo se llamaba el Paró que estuvo en el tiempo de Joseph? Y en el tiempo de Moshe, ¿cómo se llamaba el Paró? Recordamos al Paró, recordamos al faraón, que es la traducción, ¿no? Pero es difícil poder decir, no, pues muchos no van a decir, no, pues es que es Ramsés, ¿no? O se piensa que era Ramsés, o era Ramsés en el que estaba en ese momento, o el nombre del otro faraón era tal, o el que mató a los niños era tal. No, es la figura del Paró, es la figura del faraón la que va a ser enjuiciada junto con su pueblo. Y te voy a decir por qué. Tiempo atrás, en uno de los peores genocidios de la historia, les pongo yo aquí, y con la total impunidad, mató a cientos de niños, arrojándolos ¿a dónde? Al Nilo. Y la sangre de esos niños quedó en el Nilo. Y era como un recordatorio para decir, el primer juicio, te recuerdo quién soy yo y que nada queda sin recibir su paga. ¿Entiendes? Muchos, estaba viendo en algunos comentarios que dicen y aseguran que en realidad no es otra cosa como un acto de amedrentamiento de parte, o sea, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero ya sabes, estos comentaristas que te ponen ahí, ¿no? Lo que ellos piensan, que es un acto realmente de amedrentamiento de parte de Dios para el pueblo egipcio, como diciendo, mira lo que te va a tocar. ¿Entiendes? Pero en realidad yo creo que más que eso es un juicio. Es un juicio que recuerda la total impunidad con la que fueron sucediendo esos eventos. La sangre de esos pequeños clamaba día y noche por justicia. Adonai no pasará por alto, ¿no? Tan miserable crimen. Aparte que ellos tenían su fe depositada en el Nilo. Claro, pero por eso les digo que no es tanto, y no solo es el hecho, porque hay aquí un juicio directo sobre lo que da prosperidad al pueblo egipcio, ¿no? Y derriba toda deidad que pueda dar seguridad al pueblo, ¿no? ¿Cuál era el galardón de Egipto? El Nilo. Sin el Nilo no son nada. La única nación que podía habitar en el desierto, teniendo parcelas de siembra, teniendo ganado, pero todo se lo debían ¿a quién? Al Nilo, ¿no? Imagínate que ese Nilo es derribado, pero no solo eso, sino que indudablemente estoy seguro que al ver lleno de sangre ese río, esa agua, el Paró, que en ese momento tuvo que recordar sí o sí lo que había hecho su padre. ¿Y cuánta gente no había muerto? Pequeños habían muerto ahí, ¿no? El Paró debió recordar el crimen de su padre cuando a través de su edicto se convirtió en ley. Porque era una ley. La muerte de todo hijo varón israelita. Las niñas sí se podían quedarse, ¿no? Las mujeres sí serían útiles para ellos. Y no serían una amenaza para la guerra, ¿no? En el pensamiento de ese momento. Pero todos los varones sí lo eran. Pero el corazón de este Paró, lamentablemente no es distinto al de su padre, ¿eh? No es distinto. Es lo mismo. Aunque en muchas series y en muchas películas vemos cómo se escandaliza de lo que es su padre, ¿no? Y guau, dice, ¿cómo va a ser posible que hayas matado a todos esos niños?
¿Cómo es posible que puedas haber hecho toda esa atrocidad? ¿Que qué? Tú eres peor. Porque no, ahora no estás matando niños, estás matando a todos. A todo el que se le ponga enfrente que sirva para cumplir su propósito. ¿Me entiendes? Cuando estudiábamos en casa, veíamos que el Nilo era la fuente de su riqueza. Claro, claro. Hacíamos el resumen ahí cuando Pablo decía, ¿no? Adoraba más a la creación Así es. que al mismo creador. Así es. Ideología del Nilo. Sí, o sea, es que deidificaron al Nilo cuando en realidad... Pero es que esto se trata de que son ignorantes ellos del verdadero Dios. Ellos creen en deidades. Lo vamos a ver ahorita todo. Claro. Adorar lo que ve. Y al día de hoy es lo mismo, ¿eh? Al día de hoy es lo mismo. La gente le da más peso y más poder a las cosas hechas que al creador. Claro, al trabajo, a mi dinero, a la casa preciosa que me compré o que voy a comprar, o el auto ese que, wow, ya viste mi coche, ¿no? El último modelo. Cuidado, ¿no? Y entonces, lo único que realmente está haciendo este paró es acumular juicio para el día del juicio, ¿no? Para él y para su pueblo y toda su nación. Romanos 2:5 dice, ¿no? Describe perfectamente esta situación. Romanos 2:5 dice, pero tu dureza, ¿no? Y tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día de castigo cuando se revele el santo y perfecto juicio de Adonai, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con este paro. Entonces, ahí es donde vamos a empezar con nuestra parashá, Vaera. Estamos en Shemot o Éxodo, capítulo 8. ¿Ok? El 8, porque acuérdense que vamos verso a verso, capítulo a capítulo, y el capítulo que nos corresponde en esta ocasión es el 8. Entonces, yo les pongo aquí que el título de Vaera se hizo visible, ¿no? O sea, me hice visible o me mostré, y les pongo, vaya si se hizo visible para los misritas, ¿no? En cada juicio y para Israel. No solo para los misritas, sino para Israel también. Porque ellos, se hacía visible para los misritas en terror por el juicio que estaba sucediendo, pero en maravilló, ¿cómo se diría? En maravilla, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Maravillados los israelitas en cada uno de esos juicios, ¿no? Que contemplan ellos con esa cosa de decir, este es el Dios que nos cuida, el Dios en el cual creemos, el Dios el cual nos protegerá, ¿no? Entonces, es el Dios que les defenderá y por eso es la maravilla para unos, pero el terror para otros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestro verso 1 del capítulo 8 y dice, Hashem le dijo a Moshe, ve donde él paró y dile así dice Hashem, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Acuérdate, había pasado yo una semana con el Nilo convertido en sangre. ¿Tú sabes lo que significaría eso? Y tanto para él como para los egipcios habían sufrido los embates de un río que era la fuente, como decíamos hace un momento, de vida de todo Egipto, y hoy no era otra cosa más que la fuente ¿de qué? De muerte y putrefacción. Yo quiero pensar a lo que olía eso, ¿no? De hecho, yo quiero que tú, a través de todo lo que vamos a ir estudiando, que van a ser no todas las plagas, vamos a ver solamente unas cuantas, quiero que pienses en la realidad de lo que sucedió en ese momento, no lo que te han presentado en las peliculitas, inclusive en la serie esa tan buena que hemos visto, pero que se queda tan corta en el sufrimiento que es puesto por Hashem al pueblo de Egipto, ¿no? Fíjate, dice, ellos debían entender, les pongo yo aquí, que la prosperidad no viene del Nilo, sino de Hashem. Ese juicio debe ser entendido. Esta lección que están recibiendo ellos deben de hacerles saber que por más que pongan su confianza en el Nilo, si Hashem dice el Nilo no va a volver a existir, no va a volver a existir.
una semana de muerte, ¿no? Y de mortandad en el río Nilo, debe ser suficiente para que esto se entienda. Fíjate lo que es el Salmo 127.1, dice. Salmo 127.1. Y muchos deben de decir, claro. Salmo 127.1 dice, si Adonai no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, dice, ¿no? Mi versión. Si Adonai no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa esto? Si Adonai no edifica la casa, en vano traer al mejor arquitecto, a los mejores albañiles y constructores, la mejor maquinaria, la mejor estructura, no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque Adonai no está poniendo los cimientos de esa obra. Es ahí donde entendemos la idolatría, donde ponemos. Y por eso es que tenemos un pelo que no lo podemos ver ni entender. Claro, el que es idólatra está con los ojos vendados y no puede hacer otra cosa más que mirar con su corta vista hasta donde le pueda dar, que es, bueno, pues es que esta bondad de este río no proviene más que de dioses que yo mismo me invento, o deberían existir, o deberían ser. Pero en realidad ellos deben entender que si Hashem no es quien edifica, si Hashem no es el que pone, y eso debemos entenderlo también nosotros, ¿no? Nada puede hacer el hombre sino la mano de Hashem se ha movido antes. Por más esfuerzos que hagas, por más cosas que tú quieras pretender. Y esto debe ser una lección también para nosotros que escuchamos que si el Señor no edifica, si el Señor no pone, aunque mira, te hayan propuesto el mejor de los trabajos, la cosa más preciosa del mundo, si no glorifica a Dios, va a traer ruina, va a traer dolor. Aunque tengas la cuentota llena de dinero, o el orgullo bien amplio y bien gordo, porque digas, soy el presidente de la empresa. Sí, una empresa que mata niños, ¿no? Una empresa que destruye el medio ambiente, ¿no? O sea, imagínate nada más. Una empresa que no glorifica a Dios. Y aunque tengas tu corazón y tu orgullo hasta full, va a haber perdición en ello, porque no es Adonai quien está poniendo los cimientos de eso. El 2 dice, si rehusas dejarlos ir, entonces yo plagaré, o sea, llenaré de plagas todo tu país con ranas. Fíjate lo que dice. El río se llenará de ranas y estas saldrán y se meterán en tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus cortesanos y de tu gente, y en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas subirán por sobre ti y sobre tu gente y sobre todos tus cortesanos. Esto puede parecer no tan grave, ¿no? Son ranitas. ¿Qué pueden hacer? ¿Croacar? Qué difícil puede resultar eso. Fíjate nada más. Las ranas para ellos es un animal sagrado. Propiamente, entre la idolatría de los misritas, sí es verdad que muchas de sus deidades eran representadas como ranas, hombres como con cabeza de rana. Pero había una de las deidades que era la mayor, que era la que realmente era la que representaba esa deidad de las ranas, y era, no sé si se pronuncia bien, ni quiero pronunciarlo bien, y la verdad que el Señor borre su nombre para siempre, era Heket, o sabrá cómo se mencionaba en ese momento, no nos interesa tampoco pronunciarlo tan bien. A lo cual se le atribuía la deidad y potestad de ¿qué? ¿Cuál era la potestad de este Dios? Fíjate, fíjate cómo el Señor no solamente lanza un juicio así nada más, hay muchas cosas de profundidad en ello. Este Dios o esta diosa o como quien fuera que sea, porque tenía la cabeza de una rana y no podemos definir el sexo porque igual era hasta hermafrodito o hermafrodita, ¿no? Atribuía a la deidad la potestad de los nacimientos. Cada nacimiento de los egipcios que había eran atribuidos a esa deidad. Y se le rendía culto a cada uno de ellos, en cada uno de ellos. O sea, que lo más seguro es que cuando nacía tu chilpayate, tu hijito, ¿no? Nacía tu retoño, lo primero que hacía era una ofrenda a esa diosa. Porque era la que había hecho posible que naciera tu hijo, ¿no? Ahora, pero es aquí les pongo yo, donde el juicio de Hashem deja en manifiesta la falsa potestad de la deidad esta, ¿no? ¿Por qué?
Habrá tal cantidad de ranas que nadie va a poder contarlas. ¿Tú sabes lo que significa tener este lugar lleno de ranas en todos lados? ¿Que no hay un lugar donde no hay una rana? Como las hormigas. Mira, pero sí con las hormigas. Que llegas a tu cocina y dices, ¿qué pasó? Y es un hilito ahí verde. Y tú ya sientes que, ¿qué está pasando, no? Y no sé si han visto alguna vez ustedes cómo se cambian las hormigas de hormiguero, pero wow, ahí sí se impresiona, ¿no? Ese es el ejército así caminando en una marcha perfecta, pero es de este tamaño. No. No hay un lugar donde no hay una rana. Tu cabeza tiene una rana, tu hombro tiene una rana, en tus piernas hay ranas, en tu vaso ya se está bebiendo toda una rana. Tu café ya está, hasta con un puro está la rana, ¿no? Así como lo pintan, ¿no? Es que los pintan con su cigarro, ¿no? Hay ranas, hay tal cantidad de ranas que nadie va a poder contarlas. Tendrán que haber nacido miles de ellas, porque, ojo, no es que Hashem dijo que haya ranas. No. ¿Tú sabes en cuánto tiempo se reproduce una rana y llega a su madurez? De ser un ajolotillo ahí, a convertirse en una rana, es rapidísimo. De verdad, en una semana, en menos, en días. Imagina que hay miles de ranas, ¿no? Es increíble que aquí no se ve esos chacos que se salen Que en nuestros países así es, ¿no? En América es así, sí. Ya empiezan los... Ahí ves los ajolotillos, ahí ya están ahí haciéndose. Y al rato, ya para la noche, están... ¿De dónde salió esto? ¿No? Bueno, yo no sé si tú has estado en algún lugar donde haya ranas. Pero donde hay ranas, de verdad, es imposible dormir. Porque es un escándalo que ya paren, o sea, o pónganse de acuerdo y todas al mismo tiempo, porque es horrible, ¿no? Es como un constante golpeteo que se vuelve horrible, ¿no? Ahora imagínate, ¿qué le pasó a nuestra diosa esa? Que controla los nacimientos, que permitió que nacieran cientos de miles de ranas. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el juicio de Adonai? Para nosotros no es tan claro porque no creemos en nada de eso, pero para el que tenía puesto su pensamiento en que cada nacimiento de cada animal, de cada persona y de cada todo venía y provenía de ese Dios, o de esa diosa, o de ese demonio, como quiera que le llamemos, al momento en que nosotros vemos que están habiendo miles, dirías, es que no, ¿qué pasó con esa deidad? ¿Nos abandonó? ¿Cómo está permitiendo? ¿Te das cuenta? Cómo los juicios de Adonai eran mucho más profundos de lo que podemos pensar. Eran para destruir el pensamiento no solo del creer en la diosa, sino la estructura misma de lo que se había enseñado por generaciones a ellos. Y así te vas a dar cuenta que pasan muchas veces. Si el profeta Elías estuviera frente al Paró, imagínate, ¿no? Imagínate que pudiéramos llevar al profeta Elías en ese momento. Tal vez diría algo así como lo que dijo frente a Acab, ¿no? Se quedó dormido su ídolo. Y se le pasaron los nacimientos y se le fue el control de todos los nacimientos. Por eso hay miles de ranas, ¿no? Porque Elías tenía esa cualidad, ¿no? Era medio burlonzón. Pero era la verdad. ¿Qué le pasó a tu Dios? ¿Se quedó dormido? ¿Se fue de vacaciones? ¿Qué hizo? Pero no, si ¿No? tan lejos también hoy en día lo dicen así. El que no conoce a Dios, que cuando tú crees un creyente y el que no cree, que dice, pues, te va a... Pues dile a tu Dios que te ayude, no crees. Claro, pero fíjate nada más, Pero fíjate nada más que quien dice eso no tiene la más mínima concepción de lo que realmente es Dios en la vida de un ser humano. Porque nosotros no podemos decir, si hoy estoy teniendo una enfermedad y alguien viene y me dice, ¿y dónde está tu Dios? Aquí está mi Dios. Está mostrando algo con esa enfermedad. Yo confío en eso. ¿Entiendes? La emuná hace la diferencia en esto, Porque la emuná de ellos tenía que verse. La emuná de la gente allá afuera, si no se ve, no existe tu Dios. Error, graso error. Porque Dios está ahí y se manifiesta todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos los que no sabemos. No tenemos la vista ejercitada, los sentidos ejercitados. Solo vemos las circunstancias y no vemos el poder y la manifestación de lo que Dios está haciendo. Mira, tú echa vista para atrás ahora que conoces a Adonai y que guardas Torah y que puedes saber que el Señor está ahí y de la manera en que se manifiesta. Y mira tu vida atrás. Tú mira si no el Señor estuvo ahí. Tú mira si no el Señor estuvo ahí. ¡Wow! Yo he visto situaciones en las que dije, yo no debería estar vivo en este momento. Y el Señor estuvo ahí. Es más, en esa peor situación, cuando lo perdimos todo, yo sé que era Adonai
quien estaba haciendo que lo perdiera todo para que después ganara todo, conociéndole a él, ¿no? Al menos a nosotros nos pasó así, ¿no? Cuando fuimos a Veracruz a vivir, perdimos todo, todo, por una circunstancia, por otra. Es más, la propia naturaleza lo inundó todo y perdimos todo. O sea, cuando nos vimos dijimos, ¿qué pasó? Pero fue justo en ese inter cuando el Señor empezó a tratar con nosotros y ¡pum! Empezamos a conocer de Adonai. Increíble, ¿no? Entonces, el egipcio, el misrita, tenía que ver para que sucedieran, para creer en el que estaba, para creer en ese Dios. Pues mira que estaba viendo. Dios le estaba proveyendo de eso. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo tu Dios si no sirve de nada? ¿Quieres ver cómo es falsedad y cómo has hecho todos estos sacrificios y todas estas ofrendas a un Dios que no existe? Pues ahí están tus ranas. Miles, cientos de ellas. Ahora, imagina esto. La rana es un animal tan sagrado para los egipcios que si pisabas por equivocación o por error alguno de ellos, podías tener hasta so pena de muerte. Ojo, Era un animal sagradísimo. Tú no podías ni voltear a ver feo a la rana. Ni para sacarle la lengua. Nada. Y ahora no podían dar un paso sin pasar por encima de ellas. Pues las ranas literalmente invadían todo. Sus camas, sus habitaciones, sus cocinas, las calles. Si tuvieran coches, tu coche. Ya, ¿qué pasa, no? Pues en Italia con ir a La Paz hay un lugar que ellas salen de ranas. Y cuando nosotros viajábamos con mis tíos, paraban y les dejaban ofrendas, cosas. Fíjate nada más, ¿cómo puede trascender un mito, una creencia absurda y barata hasta estos días? Claro, pues sí, también en México me acuerdo que hay el clásico que vas y le pones para la prosperidad, ¿no? La ranita con las moneditas que le vas echando ahí y siempre tienes moneditas para que te vaya bien. ¿Hasta dónde llega esto? ¿No? Pues ¿qué crees? Que ellos tienen que pasar por encima de sus propias creencias. Su emuná se despedaza así frente a ellos, así de cachitos. ¿Se ven cómo se empieza a romper cuando no tienen más que hacer que caminar para destruir a las ranas? Pisarlas. Estamos matando al Dios, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que debe ser frustrante. Era como una especie de combinación. Por eso les digo que vayan pensando en la realidad de cómo eran las cosas. Porque muy probablemente había ranas sobre ranas. En tu piso, en tu cocina, en tu baño, en tus almacenes, en todos lados. Ahora, yo te voy a decir algo, Las ranas en sí mismo tienen un olor no tan bueno, Ahora imagínate que la pisaste hace 4 horas. Imagina que la pisaste hace un día. Imagina que no pisaste una, sino que has tenido que pasar por tu casa y has pisado cientos de ellas. Y así cientos de misritas. Imagina la ciudad entera. ¿En qué se ha convertido? Pues eso es un juicio. No estamos. Uf, y la variedad de ranas, exacto, ¿no? Igual imagínate que te tocó a ti de la mala y se te llenó la casa con esas que son de color fluorescente, ¿no? Oye, hay terror, Pero yo pienso en los israelitas y la maravilla, ¿no? Ver cómo está así la frontera de Goshen, así, y que las ranas ahí se quedan. Saludan al israelita, ¿no? Es con estos con los que vamos, ¿no? Imagina el paró. ¿Qué pasa con estos israelitas que ellos están disfrutando, Señor? De hecho, no han dejado de ir a trabajar, Pero ya se tuvieron que interponer los trabajos porque hay tantas ranas que no pueden trabajar, ¿no? Imagina. Es brutal, de verdad. Es fuertísimo, ¿no? Fíjate lo que dice el 5. Y Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón que extienda su brazo con la vara sobre los ríos, los canales y las lagunas y traiga las ranas sobre la tierra de Misraim. Ejecuta el juicio, lo va a ejecutar el buen Aarón. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Misraim, ¿no? Su vara así. Y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Misraim. Cubrieron la tierra de Misraim. Era 1 o 2 ranitas.
El Nilo, fíjate nada más, es que esto es lo más increíble. No solo dejó de estar muerto, convertido en sangre, sino que ya no hay sangre en el Nilo. Baruch Hashem, bueno, no dirían Baruch Hashem ellos, ¿no? Pero dirían, qué bueno, no, pero es que no dejan de salir ranas ahora del Nilo. O sea, dejó de ser de muerte, convertido en sangre, para entregar miles de ranas que salían de él. ¿Cómo es que los dioses representados ahí no podían hacer nada para detener esto? O sea, ¿qué pasó, no? Es más, yo creo, mira, yo si hubiera estado, bueno, no lo hacemos ahora con nuestros gobernantes, y quién sabe si lo hubieran hecho ellos en ese momento, pero sí pararte enfrente de oye, no que tú eres el amado de no sé quién, no que tú eres Dios en la tierra, haz algo, brother, ¿no? Tú, que eres el faraón, que eres el Dios. Entonces, no solamente están perdiendo credibilidad los dioses, sino el propio faraón delante de su pueblo. Se está cayendo a pedazos la emuná egipcia. ¿Sí lo ves, no? Se está desquebrajando. Cada golpe tira un pedazo, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 42:17. Es que de verdad que es así, ¿eh? Es tal cual. Vueltos atrás y completamente avergonzados serán los que confían en una imagen, en un ídolo, ¿no? Que les dicen, que les dicen a los ídolos, ustedes son nuestras deidades. Verdaderamente, completamente avergonzados serán los que confían en ídolos. Y de igual forma, como decía Jesús hace rato, tu cuenta de banco. Confías en tu cuenta de banco. Confías en tu mucho talento. Confías en todo lo que hay en ti como para olvidarte del Señor. Avergonzado. Avergonzado vas a quedar. No, y digo, a las pruebas me remito porque lo he visto en muchas ocasiones, en muca gente. Es que yo creo ¿No? que no solamente sí pasamos esas situaciones, las vivimos, es porque nosotros somos... ¡Claro! Pero luego nos acordamos de decir, Señor, perdóname, no miramos lo de allá. La vergüenza, fíjate cómo viene, no a través de que el Señor te avergüence Él, sino que tal y como dice su palabra, que ascuas de fuego, ¿no? Sobre la cabeza de quien hace lo que no es correcto, o sea, carbones hirviendo, así es la vergüenza, ¿sabes? Llega como consecuencia de tus propios actos y de tu propia forma y de tu propia manera de cohabitar, de accionar, de hacer, de vivir, olvidando la voluntad de Dios. Por ejemplo, o sea, no está mal, no tiene nada de malo el dinero. No, que se entienda. La confianza. Acuérdate, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo detectas que hay un ídolo en tu vida? Por eso, abuelos, aguas, ¿eh? Aguas, abuelos, ¿eh? Y abuelos nuevos, ¿no? De esos recién llegados. Porque sabes, todo lo que quita el lugar de Hashem en tu vida, eso es un ídolo. Padres que han recibido, tienen a sus bebés preciosos, ¿no? Como, es que ya está precioso el chamaco, ¿eh? O sea, No, pero ¿no? eso es lo que dices tú, es cierto. Yo lo he vivido eso, porque yo cuando Pedro nació, yo hice idolatría. ¡Claro! Entonces, llegó un momento que Pedro se me enfermó de neumonía y se fue al hospital. Y el pastor, yo es que lo tengo clarísimo, me dijo, es que tú dejaste de hacer por él idolatría, lo tienes a él. Y el Señor se lo iba a llevar. Yo llegué a un momento que el Señor... Fíjate cómo los juicios de Adonai también se ejecutan en nuestras vidas para mostrarnos lo que está sucediendo, ¿no? Y cualquiera podría llegarte y decir, ¿dónde está tu Dios? Se está muriendo tu hijo. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está mi Dios, enseñándome que ese no puede ser lo más importante en mi vida, porque ese es de él, no mío. Ese hijo que está ahí a punto de morir de neumonía, de atropellado, de lo que sea, ¿no? No es tuyo, es de Dios. Y si tú no respondes a Dios y idolatras y glorificas más a las personas, a las cosas, a las acciones, a los momentos, ¿no? Por eso nosotros ya no somos tan fans de los cumpleaños, ¿no? Porque en el cumpleaños siempre está implícito el hecho de, pues, exaltar un poco a la persona y todas esas cosas, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos lo que decimos. No festejamos años cumplidos, festejamos la bondad, la misericordia y el amor de Adonai para con nosotros en nuestra vida, cada año, ¿no? Es que un día que despertamos es un regalo, es un año más. Exactamente, exactamente.
Y el 7 dice, pero los magos, fíjate nada más, que es de unas verdes, no sé, los magos hicieron lo mismo con sus hechizos y trajeron ranas. O sea, sus hechizos hicieron que vinieran más ranas sobre Mizraim. Y había. Les pongo yo como comentario y lo voy a leer tal cual. Mira si esto no es muestra de la cretinez egipcia, la incapacidad. Los magos no pueden quitar las ranas. Entonces, traen más ranas. ¿Pero por qué hacen esto? Porque ellos, al ver que no pueden quitarlas, al menos traen más ranas. Que esa sí les sale, ¿eh? Acuérdate, Dios permite todo, ¿eh? Todo lo que hagan estos magos, tienen permiso de Dios para hacerlo. Porque nada pasa si no Dios lo permite. Entonces, ellos no pueden quitar las ranas, pero sí pueden traerla. ¿Por qué lo están haciendo ellos? Porque están queriendo quitarle crédito a lo que está haciendo Aarón, o Moshe, o el Dios mismo, ¿no? Para decir, ya ves, nosotros también podemos hacerlo, Faraón, no es tan poderoso su Dios. No, lo que me importa es que las quites. Porque muy seguramente cuando yo vaya y hable con este hombre y le diga que sí se van a ir, él las va a quitar, ¿no? Está intentando quitar, o sea, es quitar credibilidad, ¿me entiendes? Es indudable, les pongo yo aquí, que los hechiceros tienen permiso de Adonai para hacer esto, ¿no? Para traer más ranas. ¿Y sabes por qué? Porque al final de todo, el faraón, en su angustia, en su desesperación, va a seguir siendo más y más avergonzado, junto con toda la gente que está abajo de él, con respecto a esto. El Salmo 71, 13 dice, Salmo 71, 13, dice, queden avergonzados y perezcan mis adversarios. Queden llenos de vergüenza y confusión los que procuran mi mal. Y es que es así. Hay solo confusión, hay solo vergüenza, ¿no? Hay ansiedad, hay miedo. Es que yo pienso en esto y digo, son solo unas ranitas. No, hombre. Entonces el Paró convocó a Moshe y Aarón, y ya que había quedado claro que su gente no servía para nada, para eso y para nada era lo mismo, les dijo, intercedan con su Dios, con Hashem, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que hagan sacrificios para Hashem. Ahí no dicen qué términos, ni de qué forma lo va a hacer, pero solamente él lanza la señal, ¿no? Da una señal, sí los voy a dejar ir, pero por favor dile que ya quite esto. Ahora fíjate, les pongo yo aquí, debió ser insoportable la peste. Después de días y días de ranas muertas, aplastadas, con sus entrañas por doquier, la ciudad era nauseabunda, ¿estás de acuerdo? ¿No? Pero como sucede a menudo, cuando algo nos incomoda de tal forma, ya entonces nos lleva a emitir juicios rápidos, palabras sin valor. ¿Por qué digo esto? Porque el Paró es así como promete que va a dejar ir al pueblo, ¿eh? Él lanzó nada más en la desesperación. Sí, dejar ir al pueblo de Israel, hacer sacrificios, pero ya quiten esto. ¿Cuán cuidadosos, les pongo yo aquí, debemos ser nosotros para no caer en esa misma forma de actuar, ¿eh? Ya llegó la crisis, ya llegó la enfermedad, ya llegó el evento malo que no esperábamos y empezamos a emitir juicios y actuar de maneras que no deben ser. Llevados por la emoción decimos cosas que después no podremos respaldar. Y eso es lo que está sucediendo con el Paró, ¿eh? Fíjate lo que dice Mateo 5:37. Y aquí esto es lo que le faltó al Paró, porque ya en este momento empieza a degradarse él, inclusive como persona. Su dignidad, no solo por la vergüenza que está recibiendo al tener el oprobio de todo lo que está sucediendo, sino su dignidad de persona se está degradando. Porque fíjate lo que dice Mateo 5:37. Cuando digas sí, que sea realmente sí. Y cuando digas no, que sea no. Y me encanta lo que resta en el versículo. Cualquier cosa de más que digas proviene del maligno. Proviene de Satán. Si tu sí es sí, tu no es no, pero si tú dices sí y después lo cambias,
bueno, sí, pero es que no, bueno, es que no entendiste. Eso ya no proviene de Dios. Eso ya proviene de Hasatán, ¿eh? Y es brutal. Por eso el Señor advierte, si tu sí es sí, que sea sí. Y si tu no es no, pues entonces no. ¿Se acuerdan que hace algunos estudios les decía yo, mi sí ya se lo di al Señor, ya solamente tengo nos para los demás? Te conviertes en tibio, te conviertes en fluctuante, te conviertes en una persona movida por las olas de la circunstancia. Y eso ya sabes cómo termina, ¿no? Yo creo que no hay peor cosa que una persona que está en mar abierto, sin motor o sin remos, porque no sabe a dónde irá. Y terminará tal vez muy, muy adentro. Pero ahí entendemos, yo hablo de mi personal, ahí entendemos cuando no hemos llegado a entender, eso lo he vivido yo. Claro, pues es que estas cosas... Y cuando tú dices una cosa y luego no lo haces porque lo tomas como normal, pero cuando... Pero fíjate, pero ese es el día a día del incrédulo. Pero no debería ser el día a día del creyente, aunque es también, porque sucede, claro. Muchas veces, oh, sí, bueno, nos sentimos comprometidos, ¿no? El clásico, es que me comprometí y ahora no sé qué hacer. ¿Y por qué te comprometiste? ¿No tienes palabra? Eso será lo que debería seguir ahí. La palabra que debería seguir en eso es, ¿qué no tienes palabra? Claro, lo hacemos y lo sucede dentro de nosotros porque no estamos entrenados en la Torah. Por eso es necesario e importantísimo entrenar nuestra vida en la Torah. Por eso es necesario e importantísimo cada día actuar como dice el Señor que actuemos, aunque nos cueste mucho, ¿sabes? Porque muchas veces mi no va a hacer que mi amigo ya no me hable. Mi sí me va a meter en problemas serios, inclusive con la ley, que prohíba tal o cual cosa y que mi creencia no me lo permite. No voy a decir sí a ti, le voy a decir sí a Dios. Y mi sí a Dios y mi no a ti va a representar, mira a los profetas, mira Elías, ¿no? A Micaías, a todos aquellos, ¿no? ¿Qué aquellos me decían? Iban y le decían al rey, así dice el Señor, rájatelas, ni modo, a la cárcel. Y pasaron, ahí tienes a este de Lamentaciones, ¿cómo se llama a Jeremías, ¿no? En la cárcel. ¿Por qué? Porque dio su sí y su sí debe ser sí. Ahora, Mateo 12:36 dice, Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio, escucha esto, por favor, 12:36, Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta, perdón, estoy hablando muy mal, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Qué entendemos por palabra ociosa? Palabra que no debe haberse pronunciado, que no tiene sustento, que no tiene respaldo y que se dijo solo para rellenar, para quedar bien. Para quedar bien ahí con los demás. Claro. Es ahí cuando tú, día a día, vamos aprendiendo de la Torá, y el Señor nos da Sí. conciencia y vamos llegando a entender y vamos caminando. Sí, indudablemente es eso. Si no entendemos eso, no podemos. Indudablemente, pero debemos entender esto. Y debe estar en nuestra mente todo el tiempo. No hay palabra que no saliera de nuestra boca de la cual no se pida cuentas. ¡Qué fuerte! Porque hay quien deliberadamente miente, hay quien deliberadamente inventa cosas, hay quien deliberadamente dice, mi no es a veces sí, mi sí es a veces no. ¡Cuidado! Mira al Paró, Fíjate lo que va a suceder ahorita. Y Moshe le dijo al Paró en el 9. Es que es increíble, me da mucha risa. Esta porción a mí, yo creo que es de las que más risa me da, de verdad, de lo que está sucediendo. A mí no es que me dé risa, me da... No, espera, escucha, es que mira lo que va a suceder. Moshe le dice al Paró, le voy a dar a escoger. Esto es lo que me da risa, le dice, le voy a dar a escoger. ¿Para cuándo debe interceder por usted y por sus cortesanos y por su pueblo, por su gente? Para que sean eliminadas las ranas de usted y de sus casas y que queden solamente en el río. Moshe le está dando la oportunidad al Paró, ¿no? Esto podría parecer que Moshe le está dando algún galardón al Paró, ¿no? Dígame usted, Señor, cuándo quiere que se quiten. En este asunto de quitar a las ranas. Pero
Escucha esto. La realidad es que no hay forma más clara de evidenciar que esto no es obra de nadie más que de Hashem, que no hay casualidad, ¿no? Y que permite que estén y que no estén, no es el propio Faraón, ni Moisés, sino Dios. No es cuando él diga, ¿no? Por eso, o sea, no es como la orden del Faraón, sino que ¿quieres que se quiten ahorita mismo? Ahorita mismo se quitan. ¿Quieres que se quiten en 3 horas? Se van a quitar en 3 horas. Pero no porque tú lo ordenaste, sino porque tienes la oportunidad de ver la majestuosa, el majestuoso poder de Dios. Lo más sorprendente de todo aquí es donde me da la risa que da, me mata de verdad, ¿no? Lo más sorprendente de todo es la soberbia y la altivez de este hombre. Me lleva a decir algo tan absurdo como lo que sigue para mañana, dice. O sea, a ver, espérame. Tienes la oportunidad de que se quiten las ranas ya, ahorita. No, para mañana. Pero ya entendemos que se creyó un rey. Sí, pero mira hasta dónde puede llegar, perdón la palabra que voy a decir, pero es real, la estupidez de un hombre. Claro, el orgullo es la estupidez del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo de este hombre para decir, mañana está bien? ¿Mañana está bien? Tu pueblo está muriéndose ya con el olor, con las enfermedades. O sea, ¿mañana está bien? Respondió él, para mañana. Uf. Claro, es como diciendo, no voy a hacer eso. O sea, Claro. como diciendo, Exactamente. Puede hacerlo mañana y no hoy. Pase cuando yo quiera, no cuando yo quiera. Claro, pero fíjate cómo va a quedar expuesto esa actitud del paró, que podría parecer que Moshe le dio algún galardón en ella, va a quedar expuesto como es que en realidad es Adonai el que está haciendo las cosas. Porque ¿qué posibilidad tengo yo de quitar las ranas en este momento? La misma que de quitarlas mañana. Ninguna. Así es. El corazón de Faraón está siendo expuesto, pero aparte está mostrando la dureza, ¿me entiendes? La condición de su corazón. sí, su altivez, Su altivez, exactamente. Y respondió él, para mañana. Y Moshe le dijo, cuando usted diga, para que sepa que no hay nadie como Hashem, nuestro Elohim. Ah, ¿verdad? Ahí es donde le dice, sí, mañana está bien. Pero con esto vas a darte cuenta que es Adonai quien lo está haciendo. Porque inclusive te doy la oportunidad de que elijas. ¿Cuándo quieres? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? ¡Habla! Habla porque el Señor lo va a hacer. ¿Me entiendes? Y Moshe le deja clara evidencia de esta forma absurda de contestar diciéndole, pero sepa usted que si hubiera dicho ahora mismo, como si le hubiera dicho eso, ¿no? Adonai es poderoso para quitarlas en este instante, como mañana, o cuando usted diga que haya querido, ¿no? Fíjate nada más. pueden seguir comiendo ancas de rana. Claro, justo en el último estudio de Proverbios, ¿se acuerdan que hablábamos del necio? En este que pasó, hablábamos así, pero ampliamente de lo que era un necio. Proverbios 18:2 dice, al necio, y diga si esto no es real, no le complace el discernimiento. Es imposible. Tan solo hace alarde de su propia opinión. Este brother, de verdad que se vio el más ignorante del mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica de estos que son los más ignorantes? Quieren hacer que saben. Pues mañana. Va a ser interesante. Estás condenando a tu pueblo 24 horas o no sé cuántas horas más de ranas y de pisoteo y de porquería. Ahora, ojo, las ranas no van a desaparecer como si hubiera sido así de, se desvanecieron. Ay, ya se fueron las ranas. No. Vas a tener que gestionar tus ranas. Las que están en tu casa. Vas a tener que sacarlas. Vas a tener que sacarlas donde hay más ranas. En cientos de miles en la calle, con cientos de miles que está sacando la gente. ¿Cómo que 24 horas más? ¿Cómo que mañana? El necio no le complace el discernimiento. Este cuate no contestó. Este brother no contestó.
Como debió haber contestado, contestó sin discernimiento, sin pensar, solo con su soberbio y su orgullo por delante. Mañana. Por eso, de verdad que me parto de risa cuando siempre que leo esta porción. ¿Cómo mañana? Igual en su soberbia también él quería. Esa es la soberbia. Sí, pero decirle a su pueblo, tener tiempo para decirle, mañana mismo quitaré las ramas a su pueblo. Pues igual, ¿no? Igual iba a pasar panfletos, ¿no? Mañana me dio tiempo para muchas cosas. Claro. Claro. No, pero ¿sabes lo mejor de todo? Cuando él decía, no, yo decía sí. Claro. Fíjate, les pongo yo aquí, no es coherente en su opinión. Habla solo por hablar. En realidad, ¿no? El problema de dejarse guiar por el corazón. Su corazón endurecido, su corazón soberbio, peso. a la Claro, razón, es pura soberbia. Peso a la razón. Solo para demostrar que nada se mueve más que cuando el faraón dice, ¿no? Claro. No hay urgencia de nada, no se preocupen. El corazón es engañoso. Wow, qué locura, ¿no? Deja de guiar por él. Fíjate, aunque hace unos minutos antes clamaba como un loco ya, quiten estas ranas, llámenlos y tráiganlos a mi presencia, pero mañana se van a... Es que no se me da mucha risa, la verdad. Es muy incoherente esto, ¿no? El 11 dice, las ranas se retirarán, de usted y de sus cortesanos y de su gente y quedarán solamente en el río. Entonces Moshe y Aarón salieron de la presencia del Paró y Moshe clamó a Hashem sobre el asunto de las ranas que habían afligido al Paró y a su gente, ¿no? A diferencia del Paró, Moshe no es un hombre necio, ¿no? Que actúa intempestivamente. Él sabe que el único que puede hacer que esas ranas se vayan es Adonai, es Hashem. Así es Dios, ¿no? Entonces, el 13 dice, y Hashem hizo como pidió Moshe, no como pidió el Paró, sino como pidió Moshe. Las ranas murieron en las casas, los patios y los campos. Wow, si era malo tenerlas vivas. Y las recogían en montones hasta que el país quedó apestado, dice. Aquí dice, el Señor atendió a los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas de los patios y en los campos. En todo, es que no había un lugar donde había habido ranas. ¿Te imaginas miles de ranas muertas por doquier? Es más, las ranas buscaban algunos recovequitos, ¿no? De las casas, se guardaban ahí, donde se escondieron ahí, esquinitas, partes de abajo de escaleras, no sé. Y ahí murieron. ¡Guau! ¿Puedes imaginar la pestilencia y el hedor que había en todas partes? ¿Qué han de haber dicho? Esto no va a acabar nunca, ¿no? Esto no va a acabar nunca. Ya dejaron de venir las ranas, pero ahora están todas muertas. Ahora piensen esto. En Goshen no hay ni una sola rana, ¿eh? En donde están los israelitas no hay ranas. Piensa en la mezcla de emociones que hay en los egipcios. Odio, miedo, asombro, impotencia. Pues por eso que cuando les dicen, denme su oro, ellos dicen, llévatelo todo, pero ya váyanse. Por favor, ¿no? Déjenme. Y dice el 15, pero cuando el Paró vio que había alivio, ¿eh? No se había solucionado todo, solo se alivió un poco la situación. O sea, ya no era tan crítica, ¿no? Se puso testarudo y no les hizo caso como había dicho. Endureció su corazón. Se puso con un corazón testarudo y duro. Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Y esto es lo que es nuestro Paró. Un necio y un mentiroso que disimula bastante bien. Que expone sus ojos de gato con botas, el gato con botas, ¿no? Así de, no sé, que el gatito ese, ¿no? Así de, quítame las ranas. Pero en realidad hay odio en ese hombre, ¿no? Proverbios 18:7, ahí mismo, en el que veíamos la semana pasada. El necio provoca su propio mal. Claro, con sus propios labios se tiende una trampa.
Entonces Hashem le dijo a Moshe, y mira que si se tendió la trampa, porque ahí viene, ya va a caer en su trampa él mismo. Entonces Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra. Dios mío, es que, y se convertirán en piojos. El polvo se convertirá en piojos en toda la tierra de Misraim. O sea, esto es un juicio, o sea, es que esto no es... Ahora piensa en piojos. Cientos de miles de... O sea, si yo veo que personas como mi madre, que le ve caminar un piojito a alguien y quiere huir como si fuera un monstruo. Ahora imagina que no hay lugar donde no haya piojos. Hay polvito. Ahora sí que el marido llegaba del trabajo y le pasaba así el dedo así al ¿cómo se llama? Al mueble y no recogía piojos, recogía polvo, recogía piojos. Porque cada grano de polvo era un piojo. Y así lo hicieron. Aarón extendió su brazo con la vara y golpeó el polvo de la tierra y vieron piojos sobre hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por toda la tierra de Misraim. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué se rapaban los hombres? ¿Por qué las mujeres inclusive se cortaban el cabello súper chiquitito y usaban estas pelucas? Cuando dice que prepararon a Joseph para ir a estar frente al Paró, ¿no? Que lo rasuraron, vaya. Y más era bien peludo, un hebreo bien peludote, ¿no? Pues nada, no podía haber vello, porque ellos no soportaban los piojos. Era tal aberración contra esto. En algunas traducciones se interpretan estos piojos como mosquitos. Como chaquiste, como de ese, ya sabes, del jarocho, del chaquiste ese de Alvarado, que era tan horrible, ¿no? No, sí es horrible. Ya no, que no empiece a picar en la cabeza, ya, ¿no? La realidad, lo importante no era el hecho de que eran piojos o mosquitos. Lo importante era que el polvo de la tierra se había convertido en un insecto capaz de atormentarlos día y noche. Geb, que su nombre quede sepultado para siempre y sea olvidado, era la deidad a la que se le atribuía la prosperidad y la abundancia de la tierra, tanto en los cultivos como en las cosechas. Inclusive el simple hecho de que la tierra fuera buena para ser trabajada, se lo debían a él, supuestamente, a esta deidad. Pero ahora, la propia tierra estaba en su contra, ¿me entiendes? El polvo de la tierra se volvía contra ellos. Estaba siendo destruida cada deidad y la emuná del egipcio rompiéndose en pedazos. ¿Te das cuenta? Cada golpe que asestaba el Señor era un pedacito más que se desquebrajaba y se rompía de su supuesta muy fuerte y sólida emuná. Es que no podría ser emuná, ¿eh? Sería No. idolatría. Bueno, es que tenemos que pensar, me refiero a emuná como ese conjunto, porque nuestra emuná es el conjunto de cosas que nos ha enseñado Adonai para hacer conforme a su voluntad. Su doctrina, su creencia, su religión. Es que cuando piensas en emuná, piensas en todo lo que te hace creer en Adonai. Pues la emuná de ellos es la que le hace creer todas estas barbaridades que están creyendo, ¿no? O sea, la palabra emuná no es única y exclusiva de Adonai, por decirlo así, sino que tenemos que pensarla como este conjunto de cosas que hace, ¿no? La emuná del cantante podría ser toda esta estructura de notas y de cosas, y que a veces se vuelve idolatría también, ¿no? Entonces, fíjate nada más, se vuelve en su contra. Salmo 16:4. Vamos a leer solo la parte A, la primera parte del versículo. Salmos 16:4. Solo la primera parte, la parte A. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Y en todas las versiones va a decir Dios con D minúscula. Dioses. Aumentarán los dolores de los que corren. Exactamente. Sí, por eso nos íbamos a quedar solo en la parte A, porque dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos
que van a favor y que han corrido y que creen en sus ídolos, en sus dioses, exactamente, con D minúscula. Los magos hicieron lo mismo con sus hechizos para producir piojos, pero no pudieron. ¿Te das cuenta? Las sabandijas, y bueno, sabandijas se refiere a todo ser ahí insecto asqueroso, horrible, ¿no? Permanecieron sobre hombres y bestias. Este pobre, ¿cómo se llamaban los magos estos que mandan llamar? Ajá, James y Jambres. Hambre, Sí, hambre ya tienen, pero Janes y Jambres, yo creo que pobres hombres, ¿no? Qué momento tan duro para ellos, saber que no pueden hacer nada, que más que lo que pudieran hacer, nada. Pero fíjate, más que producir piojos, nos damos cuenta que lo que ellos querían eran quitarlos, ya que al final del versículo dice que los piojos permanecieron en ellos. O sea, significa que lo que hicieron no sirvió, dándonos a entender que los intentos por hacerlos desaparecer fueron inútiles. No pudieron. Y los magos le dijeron al Paró, este es el dedo de Elohim. Y bueno, esta frase de ese dedo de Elohim para el pueblo judío hoy tiene unos pensamientos que no vamos a mencionar porque ninguno de ellos nos importa, que solamente fue el dedo, que estaban menospreciando los magos al poder de Dios porque solamente estaba el dedo, pero otros dicen que el hablar de un solo dedo hablaba de, oye, ya mire, este es el dedo, imagínate cuando venga el poder entero. Bueno, ¿no? Pero el corazón del Paró se endureció y no le hizo caso, como había dicho Hashem. Es evidente que la mano de Adonai, el Dios invisible, como ellos le llamaban, ¿no? El Dios sin rostro. ¿Se acuerda, no? Está detrás de todo esto. Los hechiceros lo saben, inclusive lo declaran. Ya para, brother, porque este Dios es Dios. Este sí es Dios, ¿no? Ahora fíjate, en la dureza del corazón de este hombre, que su soberbia no le deja mirar la verdad. No le deja ver el fracaso. O sea, no. Yo soy el adorado de no sé quién. Yo soy Dios mismo, Dios mismo vivo en la tierra, ¿no? Ok. Salmos 10:4. Salmos 10:4 dice, el malvado va con la cabeza levantada y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Hay tal soberbia. Fíjate, Salmo 53:1. Los necios dicen en su corazón, Hashem no existe, no hay Dios. Se han corrompido, actúan detestablemente en la maldad. No hay ninguno de ellos que haga lo bueno. Y así es este hombre. Yo soy Dios. Fuera de mí no hay más dioses. Yo soy el adorado de... ¿no? Vaya barbarie, ¿no? ¿no? El 20 dice, y Hashem le dijo a Moshe, temprano en la mañana, preséntate al Paró cuando venga al agua y dile, así dice Hashem, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Porque si no dejas ir a mi pueblo, soltaré enjambres de insectos contra ti, tus cortesanos, y tu gente y tus casas, las casas de los misritas y el mismo suelo en el que se paran, se llenarán de enjambres de insectos. Estos insectos, en otras versiones y comentarios, se atribuyen a algo que vas a ver bien, Pili, que es los tábanos. No sé si saben qué es un tábano, pero es un moscorrón, pero que muerde. Yo estaba estudiando sobre qué es un tábano, y un tábano lo que hace es que mete como sus tenazas a la carne y la abre. Y luego te incrusta, se alimenta y después deja lo que tenga que dejar ahí. Pues se lo deja quien le pique un tábano. Ahora, el problema del tábano es que cuando te pica un tábano, ¿no? Puedes pasar semanas con el dolor. No puedes hacerle nada. Así es. A mí nunca me ha picado ninguno, pero yo llegué a ver gente que había picado. A mi hermano Héctor sí le picó alguna vez un tábano y ya me voy a comentar algo. Es terrible la picadura de las cosas. Dolorosísimas. De hecho, dicen que no hay picadura más dolorosa que la del tábano. Que ni de las avispas es tan poderosa como la de un tábano.
Ahora, un tábano es igual o muy parecido a una mosca. Cuando tú buscas la imagen de un tábano, hazte cuenta que estás viendo una moscota. Pero es como esas grandotas. En el original no existe la palabra mosca en hebreo, como tal, sino enjambre. O que hace ruido al volar. ¿Me entiendes? No era como decir es una mosca en hebreo, no. Es como ese sonido de los que hace el enjambre, ¿no? La mosca en el antiguo Egipto tenía un valor protector. Escucha esto, ¿eh? Por lo que le profirieron, fíjate, por lo que proliferaron, no le profirieron, perdón, por lo que proliferaban los amuletos, ¿no? Que representaban el insecto, protagonizados por ese insecto. Todo el mundo traía una mosca, porque era protectora. Ahora bien, este insecto también se asociaba con la derrota de los enemigos, porque igual cuando se vencía el enemigo y moría, la sangre atraía a las moscas. ¿Entiendes? Entonces era un sinónimo de victoria. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Protectora de victoria. Fíjate, con la llegada del periodo, esto no lo digo yo, esto lo saqué de un artículo de internet. Con la llegada del periodo nuevo del Imperio Egipcio, de 1550 al 1070 a.C., se introdujo la condecoración de la Orden de la Mosca Dorada o Mosca del Dolor, que fue la mayor distinción de oro o de plata que el faraón podía imponer a un soldado. O sea, esos soldados héroes, así como se llama la medalla púrpura del valor, y lo que te daban era una mosca, una figura de oro de una mosca. Ahora, ¿te imaginas que esas moscas o esos tábanos o toda clase de esos insectos invadieran todo? Infligieran dolor, sí, pero a ellos mismos, y hartazgo ante miles de ellas por todos. ¿Tú te imaginas que hubiera cientos de miles de moscas ahorita aquí? Hasta te las comes, digo, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque la mosca se para donde sea, como se para en excremento, como se para en muerto, como se para en agua fétida. Mira, yo una vez hice una prueba, me acuerdo que agarré, no una prueba, sino fue casualidad, porque agarré una mosca en una bolsa. Esas veces que tienes la suerte de agarrar la mosca con una bolsa. Y entonces agarré la bolsa y la apreté así para que quedara como bombachita, como de globo, y la mosca estaba ahí, ¿no? Y entonces, mira, malo yo, ¿no? Le dice, ahora sí, hija de tu madre, ¿no? Ahora sí, mosca, ¿no? Pero espérame, le hice así, y cuando le hice así, de la mosca cayeron un montón, como 6, 7 bichitos. No, bichitos vivos. Que caminaban. Yo dije, wow, esto se para en mi comida. Esto deja esto en mi comida. Imagina cientos de miles, ¿no? A veces no dimensionamos la magnitud del asunto. Si ya cuando empieza el verano, ya sabes que empezó el verano porque entran los moscarrones, esos que, ¿no? Que son como tanques voladores. El 22 dice, pero en ese día pondré aparte la región de Goshen, donde habita mi pueblo, de modo que no habrá ahí ningún enjambre de insectos, pero que sepas que yo, Hashem, estoy en medio de la tierra, ¿no? Y haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana ocurrirá esta señal. Y fíjate que la distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo misrita, ¿no? Es brutalmente evidente a partir de este momento. Porque las otras plagas no eran tan, bueno, sí fueron impresionantes, pero ya que hubiera cientos de moscas, era muy complicado decir, ellos no las tienen, porque se llenaría todo de moscas. Y hay una distinción perfecta. No sé, igual hasta podrías pasar así entre, aquí hay moscas, aquí no hay moscas, ¿no? Aquí hay moscas, o sea, de la cantidad de animales que hubiera, ¿no? Y fíjate, Isaías 43:1. Y fíjate, y no es que antes sí hubiera sufrido Israel con ranas y piojos, porque tampoco fue así, sino que ahora Adonai le hace saber al faraón la distinción, ¿no? Si estás enterado, muñeco, que allá en Goshen no pasa nada,
pues ahora será mucho más evidente. Isaías 43:1 dice, pero ahora así dijo a Hashem, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, que yo te redimiré, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, mío eres, así es. Ya vamos a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Y así lo hizo Hashem. Espesos enjambres de insectos invadieron el palacio del Paró y las casas de sus cortesanos. Por todo el país de Mizraim, la tierra quedó arruinada por causas de los enjambres de insectos. ¿Qué cantidad habría? No sé, yo creo que se pusieron tenías que traer, ¿cómo se llama? Como estos para las abejas, ¿no? Para poder respirar y no tragártelos al momento, ¿no? Uf. Entonces el Paró convocó a Moshe y a Aarón y le dijo, vayan y sacrifiquen a su Elohim dentro del país, dice. Ya aflojó, ¿no? Un poquito, pero no es así como debe ser. No ha entendido nada el Paró. Sí, vayan y sacrifiquen, pero aquí mismo, dentro del país. No ha entendido nada, de verdad, no ha entendido nada. Quiere seguir haciendo las cosas a su forma, a su manera, quiere hacer la voluntad de Dios a su forma. ¿Perdón? Los términos de Adonai no son opcionales, no son cambiables. Los términos de Hashem no son unos y mañana otros. No, son los que son y deben cumplirse. No son negociables, exactamente, y deben cumplirse al pie de la letra. ¿Cuántas veces no hemos visto lo mal que se acaba cuando nosotros mismos o cualquier otra persona quiere obedecer a Dios bajo sus propios términos y condiciones? No, yo sé que si me caso con este hombre, el Señor me lo va a cambiar, 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 el Señor... Nunca lo cambió. Vaya dolor. Queremos moldear a Dios. ¡Claro! Vamos y le llevamos nuestro... Moldeamos conforme nos enseña. Exacto, conforme a lo que el Señor nos está diciendo. Ahí vamos con nuestro chiringuito, como se dice aquí, ¿no? Con nuestro negocito para que nos lo autorice el Señor, ¿no? Con nuestra situación toda chueca para que nos lo normalice, ¿no? Lo bendiga. Para que nos lo bendiga. Hay como en México, ¿no? Que están los que creen en San Juditas Tadeo y le oran al Señor para que no los agarren. Hoy que vamos a salir a robar, ¿no? O el de los narcos, ¿no? El Valverde, que le oran para que los cubra de sus maldades. ¿Perdón? No es en tus términos. No es en tus propios términos. ¿Cuántas veces no hemos visto lo mal que acaban estas cosas? Muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? No es en tus términos. Son los términos de Adonai. Y si no quieres cumplirlos, mejor ni te metas. Porque vas a terminar mucho peor, ¿no? Terminará la persona que haga esto ignorando la Torah. Porque la Torah te dice una cosa que tú no quieres cumplir. Y que quieres amoldar y que quieres adecuar. Porque es que yo sé que sí, en lo profundo sé que sí. Ya te dijo el Señor que no. Y va a haber dolor y amargura. Ya va a haber dolor y amargura, ¿no? Bueno, dice, y con ello viviendo conforme a su carne y a su voluntad, la persona terminará en el pecado, en el mundo. Deuteronomio 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra se consideran como nada. Él hace según su voluntad, con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? No hay nadie. La voluntad de Dios se tiene que hacer sí o sí. Y se hará pese a quien tenga que pesar. Y pasar por encima de quien tenga que pasar. Es que él es rey, claro. Pero Moshe respondió, no estaría bien hacer eso. Fíjate, todavía Moshe le da todavía razones, porque lo que nosotros le sacrificamos a Hashem, nuestro Elohim, es aborrecible para los misritas. Si sacrificamos lo que es aborrecible para los misritas a su propia vista,
¿no nos apedrearían? Y bueno, quizá muchos no entendan lo que está diciendo aquí, pero yo les voy a explicar. Fíjate lo que dice el papiro Chester Batik. Bueno, este papiro 1 es el que habla de quién es Binebed. No sé cómo se pronuncia, ni quiero pronunciarlo bien, porque es el nombre de una deidad. Y que el Señor borre su nombre para siempre. Era un dios local de la zona de Méndez. Así se llamaba lo que era la región que abarcaba el delta del Nilo. Ya la otra vez hablamos un poco de eso. Hasta la llegada de los grandes dioses, eso es lo que dice el papiro este. Entonces el espíritu del creador asume primero su figura como Ra. Y luego a Osiris, Set y Shu, que son nombres de deidades, adquiriendo 4 cabezas para convertirse finalmente en Num, no sé cómo se pronuncia. Dios con D minúscula, de las aguas, en la letanía, dice, en Dios de las aguas, en la letanía de Ra, o lo que se decía en ese momento, grabada en la estela encontrada en Medinet Habu, se narra que Ta, que por eso decía que era el amado de Ta, el faraón, Dios creador en Memphis, se transformaba en Binedeb, que era el dios carnero, para convertirse en un padre o para convertirse en el padre del faraón. En el mito asiriaco apoya a Set, pero también solicita la ayuda de Neit para deshacerse del entuerto y que ella decida quién merece el trono entre el juicio de Horus y Set. Bueno, ¿qué dice este papiro? Que esta deidad del corderito, que en realidad entre un cordero y un carnero, ¿cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es? Es el mismo animal. Pero el cordero es pequeñito y el carnero es un adulto. ¿Ok? Entonces, ellos adoraban al cordero o al carnero. De hecho, por eso le decía yo hace poco a David, ¿no? De esto de llamar el cordero de Dios. Y no me cuadra ya, la verdad, no me cuadra para nada, porque hay un cordero de por medio en los cultos paganos. Claro, el Señor representaba y fue el corbán, el sacrificio en Pesaj. Pero lo mismo podría haber sido un cordero, que una cabra, que una res, que un ave para los que no tenían que comer, ¿no? O no tenían nada en el sacrificio. Entonces, ahora te puedes dar cuenta que en este sentido era aborrecible el sacrificio que se le hacía a Dios de un carnero o un cordero para el egipcio, su deidad máxima. Porque al final este Ra se termina convirtiendo en el dios Sol, que es el dios máximo, ¿no? Hasatán mismo, porque me entiendas, ¿no? Era como sacrificar a su Dios, con D minúscula, ¿no? Por esta razón Moshe le advierte, si nosotros hacemos esto, se va a liar, y se va a liar en grande, ¿no? No puede ser. Así, dice el 27, que debemos ir a una distancia de 3 días en el desierto y hacer sacrificios a Hashem, nuestro Elohim, porque Él nos lo ordenó. El faraón les dijo, los dejaré ir a sacrificarle a Hashem, su Elohim, en el desierto, pero no vayan muy lejos. No a 3 días, hombre, aquí a la vueltita, ¿no? Intercedan entonces por mí, dice, ¿no? Fíjate lo que ya está diciendo. ¿Tú crees en realidad que está creyendo el Paró ahí? ¿Tú crees que en realidad el Paró está diciendo esto de intercedan por mí porque él está creyendo? No. Quiere que le salve. Le está dando más bien la bola, me está dando bola, ¿no? Le está diciendo, bueno, vayan, ¿no? Pero no muy lejos. Y ya que van por ahí, pues qué más otro Dios, ¿no? Y la tierra, y la tierra. Sí. Sí, bueno, que no fueran muy, no muy lejos, ¿no? Que sí vayan, tal vez no aquí en media ciudad, ¿no? No, pero sí vayan y háganlo. El Paró le dijo, los dejaré ir a sacrificar a Hashem, su Elohim, en el desierto, pero no vayan muy lejos. Intercedan por mí. Y Moshe dijo, cuando salga de su presencia, intercederé ante Hashem para que los enjambres de los insectos se aparten mañana del Paró y de sus cortesanos y de su gente. Pero no actúe otra vez el Paró con engaño, negándose a dejar ir al pueblo para sacrificar a Hashem. Ya le está advirtiendo. Mañana se van a quitar los moscos, los tábanos, lo que sea,
las moscas, pero no vaya a ser como la vez pasada que dijo que era y no fue. Así que Moshe salió delante del Paró e intercedió ante Hashem. Y Hashem hizo como les pidió Moshe. Quitó los enjambres de insectos del Paró, de sus cortesanos y de su gente, y no quedó ni uno. Pero el Paró se puso obstinado también otra vez y no dejó ir al pueblo. Por eso era falso eso de oren por mí, sí, yo los voy a dejar ir. Él está dando tiempo solamente. Está queriendo jugar un juego, que está costando muy caro para Israel. Muy caro para Israel. Para Israel, perdón, para Egipto. No para Israel, perdóname. Para Egipto, para Misraim. Carísimo. Tal es así que va a terminar destruyendo a la sociedad entera de Egipto como la conocíamos, ¿no? Como ya hemos dicho antes, en el estudio de Proverbios, seguimos con nuestro estudio de Proverbios, el orgullo te puede destruir a ti y a los que te rodean y a los que más amas. No permitamos, les pongo yo aquí, que nuestro duro y obstinado corazón no llegue a, obstinado corazón nos lleve a estar tan lejos de Adonai que ya no lo escuchemos. Como está sucediendo con este hombre. Nos vamos enfriando, haciendo nuevamente oídos al mundo, que nos enseña a desobedecer y a justificar nuestras peores aberraciones, inclusive disfrazándolas de amor y de misericordia, pero estamos lejos. Y el Paró, oren por mí. Oh, el Paró ya está creyendo. No, no está creyendo. El Paró no está creyendo. El Paró está jugando a hacer como que creen, ¿no? Y a veces nosotros nos vamos comportando así, No, ya estoy yendo a la iglesia, ya soy, no, pero no has cambiado en nada. Sigues haciéndolo. En tu corazón sigue el mal. En tu corazón sigue la obstinación. En tu corazón sigue el pecado. Reinando. Claro. Hebreos 3, 12 y 9 dice: por lo tanto, y ya con esto terminamos. Sí, ya con eso terminamos. Hebreos 3, 12 y 9. Por lo tanto, amados hermanos, y esto me encanta porque es como si nos hablara a nosotros, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los deje lejos del Dios vivo. Cuidado que nuestras propias acciones sean mentirosas y que en realidad tengamos un corazón malo que no ha entendido y que digamos que sí creemos, pero en realidad seguimos atesorando el pecado y nuestra forma de vivir en nuestro corazón. Cuidado. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Lamentablemente debo decirte que el Señor ya me autorizó a estar sobre ti a partir de este momento. No, la realidad es, adviértanse unos a otros, exhórtense. Oye, mira, yo estoy más cerca de mi madre y por eso tengo la oportunidad de mirar más cosas que pasan en su vida, pues tengo la necesidad de exhortarle todo el tiempo. Y sí. Pero también no hay la fórmula mágica, como que ya estoy con Dios y todo. No, claro, acuérdate que esto es un proceso. Sino que es lo mismo. Claro. Enseña, porque los israelitas, los hijos de Israel, no de Jacob. Sí, claro. Sí, ya los israelitas como pueblo. Claro. No hay fórmula mágica. Tienes algo que te está diciendo. Sí, claro. Clama a mí y yo te responderé. Claro. Es un ejercicio de leer el Señor la palabra y clamar por lo que te está, porque Él solamente. Exactamente. Pero fíjate que esto es algo muy bonito porque cuando el Señor dice adviértanse unos a otros, muchas veces nosotros mismos vamos omitiendo cosas en nuestra vida. Vamos permitiendo, vamos apapachando, como decimos en México, o vamos cultivando dentro de nosotros determinadas circunstancias que no nos pueden parecer tal vez a los ojos de Dios tan malas y que entre nosotros sí podemos verlas. Y podemos entonces decir, a ver, te exhorto con amor, ¿no? No en la locura, vaya. Eso lo vimos también cuando estuvimos estudiando, ¿no? Cuando José era el que informaba lo que hacían sus hermanos. Claro, exactamente. Vimos el de Gálatas, ¿no? Si ves a tu hermano que está en una exactamente. humildad y dile, ¿no?
Claro. Cuidarnos también. No te asocies, sino que sé tú con amor, claro, con humildad, con respeto, y ¿cómo se llama? Y adviértanse unos a otros, ¿no? Mientras que estemos en este hoy, ¿no? Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Porque el endurecimiento, ¿cómo es? Mira, el barro, ¿cómo funciona? El barro está líquido casi al principio, y cuando vas poniendo la mezcla y lo vas armando, lo puedes moldear. Pero después, ¿qué sucede con ese barro? Endurece. Es un proceso el endurecimiento, no es nada más de que ya lo hiciste y ya se endureció. Algunos lo meten al horno para que se cueza más rápido. Pero en realidad, cuando endurecemos nuestro corazón, es un proceso que, así como el proceso va de ir dejando todo lo maldad, todo lo que está de pecado en nuestra vida, y vamos despojándonos poco a poco de todo eso, también de igual forma vamos nosotros arropando muchas cosas. Y nosotros debemos advertirnos unos a otros. Dice el 14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. No enfriarnos, no dejar que los afanes de la vida y de las cosas del día a día nos entorpezcan nuestra emuná. Esta sí es una verdadera emuná, ¿no? Ejercitando, exactamente. Recuerden, dice el 15, lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moshe? O sea, nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante los 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, fíjate, dice, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué? De su duro corazón e incredulidad. Por eso, mira, no tienes que ser el mejor creyente. No tienes que ser el hombre perfecto que guarda todos los mandamientos a rajatabla. Lo estás intentando todos, puedes equivocarte, pero no permitas que tu corazón se endurezca nunca. Porque en cuanto tú empieces a endurecer, aunque sea solo un cachito del barro, eso va a romperse al final, ¿sabes? Eso va a romperse al final. Y entonces no va a permitir que tú en realidad camines hacia la emuná correcta y perfecta. Y si no lo rompes, el Señor te rompe. Y si no lo rompes tú, el Señor lo va a romper. Hoy es muy importante. Es muy importante. Uno de los nombres de Hashem, de Yeshua, es Hayom. Hayom, Hoy. claro, sí. Como dueño de todo. Hoy es el día. Exactamente. Mientras estemos, por eso cada mañana cuando abro mis ojos, Señor, gracias por dejarme abrir mis ojos y respirar. Y permíteme que yo pueda ser hoy el hombre que necesitas que sea. Permíteme ser el hombre que te dé gloria y honra con todo lo que haga, ¿no? Caminar conforme a tu voluntad. Nota final. Y es que a la final, que no te mire el vecino, de que te mire y que te seas el de arriba, y aquí le tienes que tener. Claro, porque no te puede ver nadie, pero el Señor te ve siempre, ¿no? Ahora fíjate, el final de nuestro verso dice: corazón, que no endurezcas tu corazón y que no tengas incredulidad. Ahora, la nota final que yo les pongo aquí es: el incrédulo no es el que no conoce a Adonai, y por eso no guarda Torah, y por eso no glorifica a Yehoshua, y por eso no entiende el sacrificio y la muerte y resurrección de nuestro Señor, y porque eso sucedió, nosotros en agradecimiento respondemos. No. El que no sabe eso no es un incrédulo. Es ignorante, más bien. No. El incrédulo es el que, conociendo a Hashem, vive y actúa bajo su carne como si fuese un no creyente, ignorando la voluntad de Adonai, ignorando lo que se hizo en la cruz, disminuyéndose, ¿no? Disminuyendo así el sacrificio del Señor a nada en su propia vida. Ese es el verdadero incrédulo. El que, ya habiendo conocido y creído, actúa como si no existiese. Exactamente. Recuerda, les pongo yo aquí. Tanto como camines en dirección del mundo, que es lo que hemos dicho muchas veces,
Así, en la misma medida y la cantidad de pasos que camines en la dirección del mundo, es la misma cantidad de pasos y es tanto como te estés alejando de Hashem, de Joshua, ¿no? Si tú caminas 15 pasos hacia el mundo, esos mismos 15 mismos pasos te alejaron de Adonai. No lo permitamos. Hay que aclarar también que las criaturas que han intervenido en los ojos del Señor, por los que vemos, las vamos a juzgar, ¿no? Las moscas son malas. No. Recordemos que todos son... Es un malaj. Para un ecosistema mejor los creó Dios. Claro. O sea, si no hubiera moscas no existiría el hombre. Es un malaj. ¿Se acuerdan lo que decimos que era un malaj? No, que ellos lo idolatraron. Claro. Ellos lo idolatraban, claro, ¿no? O el famoso Elohim, como se le conoce, ¿no? Que es quien ejecuta la voluntad de Adonai en ese momento. No significa que esa mosca ya, las moscas son malísimas. No, las moscas no podría haber un ecosistema correcto. No. Más bien fueron los enviados, los emisarios, o por el medio por el cual Hashem hizo su juicio, ejerció su juicio contra Misraim. Entonces vamos a acabar ahí. Ya no seguimos con las más. Ya vamos a tener próximo año para las demás juicios y plagas y todo esto. Vamos a dejarlo aquí. Está muy bueno. A mí me encanta esa porción. Y bueno, pues vamos a parar para darle paso a la comida porque es tardísimo. Ya veo otra vez que me tardé muchísimo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a la distancia. Ya vi que está Jimena por ahí. Felicidades a Jimena. No sé si la conocen, está con nosotros en el grupo. Pero se acaba de casar Jimena. Y se acaba de casar de una boda preciosa. Allá en el Facebook, por ahí deben haber sus fotos. Y muchas felicidades. De verdad que era algo que estábamos esperando que sucediera. Y ya se casó. Entonces, Baruch Hashem por la boda de Jimena, que está en Colombia. Mira, a mi amigo Pietro, que también está ahí conectado. Qué bueno, Baruch Hashem. Y bueno, pues nos vemos a las 5 para empezar con el estudio de la tarde. Shabbat Shalom.